Estamos listos. Doctor Cristian Luis, ¿está usted de acuerdo con que esta sesión se grabe con fines de repositorio académico? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues dejo con ustedes al doctor Cristian, muchachos, para que nos hable en su expertise de este tema de los derechos humanos. Por favor, pórtense bien, compórtense. Ok. Todos tuyos, doctor. Adelante y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer poder estar con ustedes y más a invitación de un gran amigo, de un par de grandes amigos, de Carlos Sáiz o Carlos de Obeso. Es un honor poder estar colaborando con la universidad, con una gran universidad, con el ITESO. Estoy para servirles. Yo soy Cristian Luis. Actualmente me dedico principalmente a la función pública y a la docencia, y estoy a su completa disposición. Durante los siguientes minutos intentaré brindarles algunas ideas, algunas reflexiones sobre la importancia de los derechos fundamentales, de los derechos humanos en cualquiera de las áreas. No, los derechos humanos no son solamente de obligado conocimiento para aquellas personas que se dedican a las ciencias sociales, sino para toda persona que se dedique a cualquier ámbito que implique la interacción constante con personas, ¿no? Entonces, esta será la idea, es la dinámica, con toda libertad. Pueden levantar la mano a través del chat y pueden pedirme la participación en cualquier momento que yo esté hablando, por una duda, por un comentario, por una controversia. Para mí será un honor poder colaborar con ustedes. Lo más rico, a final de cuentas, es tener la posibilidad de interactuar y poder sacar nuevas reflexiones. Pues bien, sin mayor preámbulo, les propongo la posibilidad de que comencemos con una estructura básica de qué son los derechos humanos. Estos primeros 15, 17 minutos de la participación de su servidor versarán sobre el concepto básico de derechos humanos y para qué sirven. Luego les explicaré cuáles son las funciones de la defensa de los derechos humanos, qué función tengo yo, cómo pueden acudir a este tipo de funciones y cuál es la visión estratégica para que esto influya los derechos humanos en cada una de las áreas del conocimiento, de las ciencias, de todo el conocimiento humano. Entonces, les comento, no tengo inconveniente, como ya les había dicho y les repito, en que me interrumpan en algún espacio de la conversación o me hagan un comentario. Si no quieren hacerlo levantando la mano y participando, también a través del chat, me ponen algún comentario y con mucho gusto intentaré estar atento o lo más atento posible para poder llevar a cabo la conversación. Pues miren bien, los derechos humanos son en realidad muy posiblemente uno de los mejores inventos o de los mejores diseños de la humanidad. Cuando digo de los mejores diseños, no me refiero solamente a los diseños de parte de los juristas y las juristas o de los dedicados a las ciencias sociales, no. Me refiero a toda la humanidad en general. Los derechos humanos son tal vez uno de los mejores legados que hemos ido creando y nutriendo con el paso de las generaciones. Es muy sencillo definir los derechos humanos y existen muchas definiciones. La más común, la que utilizan todos los profesores, es que los derechos humanos son unos derechos que tienen todas las personas desde que nacen y por el solo hecho de ser personas. Esa es la común definición. Yo intentaré darles una más amplia para que ustedes tengan un esquema. Si me permiten 15 minutos de su atención, podrán tener información de primera mano, mucho más que el común de las personas, sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son en realidad un conjunto de prerrogativas, un conjunto de derechos, pero que tienen un objetivo principal. Su objetivo común es defender la dignidad de todas las personas. Entonces, ya tenemos una serie de conceptos que componen el concepto de derechos humanos. El primero es personas y el segundo es dignidad. Repito, los derechos humanos son, pues, un conjunto de derechos, un conjunto de prerrogativas que tienen como principal objetivo proteger, defender, salvaguardar la dignidad de todas y cada una de las personas. Para esto, se convierte en necesario definir qué es persona y qué es dignidad. Persona es sencillo. Esto puede llevar todo un curso, que es lo que me lleva regularmente en la licenciatura. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer de manera muy ejecutiva. Persona es
toda aquella persona física, es decir, toda aquella persona humana, física, que existe en este universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, Alejandra es una persona, Ana, Andrea, Aurora, Camila, Héctor, Jackie, Josué, todos son en realidad una persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una persona? Nos referimos a las personas físicas. Yo sé que ustedes también lo saben, pero también se los voy a comentar. ¿Hay otros tipos de personas? Claro que sí. Las personas morales o jurídicas. Estas personas son un invento del derecho. Son una ficción. ¿Como cuáles? Como las personas morales, como las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones, las universidades, los estados, las empresas. Estos son, en realidad, personas ficticias, personas que no existen, que fueron creadas con ciertos objetivos. Pero a esas personas no se refieren, por lo menos en este momento y en este curso, los derechos humanos. En este curso, en este plática que estamos impartiendo, los derechos humanos se refieren solamente a las personas físicas, a Paola, a Héctor, a Jackie, a su servidor. Entonces, los derechos humanos sirven para proteger de estas personas su dignidad. Ya definimos qué es persona, las personas físicas, las personas humanas. Ahora bien, ¿qué es la dignidad? Pues la dignidad es una característica única y definitiva de la que solo es titular una persona. Esta característica consiste en lo siguiente. Fíjense bien, ¿eh? Esto que les voy a decir está bien interesante y es el resumen de un montonal de libros. En realidad, la propuesta la hizo un autor y pensador que se denomina Immanuel Kant. E Immanuel Kant nos propone lo siguiente. Esto está interesante. En este universo que ustedes pueden percibir con sus sentidos y proyectar con su mente, fíjense bien, en este universo, Lili, Josué, Octavio, Paola, José, Rogelio, en este universo que ustedes pueden percibir con todos sus sentidos y proyectar con su mente, según Immanuel Kant, todo se divide en entes. Todo se divide en ente. Todo es un ente. Así, por ejemplo, para Immanuel Kant, los sentimientos de Grecia son un ente. Los deseos y las metas de Héctor son un ente, pero también los minerales, los animales, los vegetales, todo y cada cosa que ustedes puedan percibir con sus sentidos o proyectar con su mente es un ente para Immanuel Kant. ¿Por qué importa esto? Porque es la mejor teoría para poder definir qué es la dignidad. Fíjense bien, ¿eh? Es una teoría campeona que nos importa a todos, porque los derechos humanos son para todos. Y entonces Immanuel Kant nos dice, todo lo que puedas proyectar con tu mente y percibir con tus sentidos es un ente. Y todos estos entes, fíjense bien, se pueden clasificar en dos. En entes sustituibles y en entes no sustituibles. Pues bien, para Immanuel Kant, todos los entes son perfectamente sustituibles. Y entonces, los sentimientos que tiene Alejandra respecto de sus amigos o sus familiares son perfectamente sustituibles. O el perrito que tiene Ana Regina es perfectamente sustituible. El montón de joyería que tiene Andrea en su casa es perfectamente sustituible. Todos los entes que tú puedas percibir con tus sentidos y proyectar con tu mente son perfectamente sustituibles. Solo hay un ente que no es sustituible. Ese ente es el ser humano, la persona humana. Como si esto fuera poco, Immanuel Kant, que fue extremadamente inteligente, nos propone una segunda idea y nos dice, estos entes también pueden recibir otra dicotomía u otra clasificación, y es que o son medios o son fines. Todo es un medio o todo es un fin para Immanuel Kant. Todo lo que puedas proyectar con tu mente y percibir con tus sentidos. Pues bien, Immanuel Kant dice que todos los entes caben en esta clasificación. O son medios o son fines, a excepción de un ente, que es la persona humana de nuevo. Y entonces, estas características de que es insustituible
y que además no es ni medio ni fin absolutamente de nada ni nadie, hacen del ser humano, lo convierten en un ente extremadamente especial en el universo. En el universo perceptible por los seres humanos, por supuesto. En el universo proyectable por los seres humanos. Y estas características, como son tan especiales, tan diferentes al resto de entes, obligan a la ciencia humana, al conocimiento humano, en todas sus materias, a que sea protegido de manera especial. Fíjense bien. Entonces la dignidad consiste en que las personas son insustituibles, pero también a que no son ni medio ni fin absolutamente de nadie. Esto se convierte en una característica que hace único a los seres humanos, no como género, no como especie, sino como individuo único, como persona única, con nombre y apellido. Y entonces el conocimiento humano y la ciencia crean una figura especial para las personas, que es el concepto de dignidad. El concepto de dignidad se construyó específicamente para las personas. Esto hace que podamos comprender entonces la definición de derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos que se diseñó, que está creado, que tiene como principal objetivo defender la dignidad, esta característica única de todas las personas. Cuando decimos todas las personas, es todas, sin distinción alguna. Los derechos son todos los derechos para todas las personas en todos los supuestos. Hasta aquí, esta parte que parece muy sólida teórica, pero que además es importante que la conozcan. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario sobre el concepto de los derechos humanos? Si es así, ¿no? Todo bien. Sí, adelante. Todo bien. Todo bien, perfecto. Si alguien tuviera alguna duda o algo, no pasa nada, levantan la mano y adelante. ¿De acuerdo? Entonces, les comentaba, esto es, o aquí es donde radica fundamentalmente la principal sustento o los conceptos ancla del concepto de derechos humanos. Y entonces, pues, los derechos fundamentales, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que tiene como principal objetivo proteger la dignidad de las personas. Y ya saben ustedes qué es la dignidad. ¿Qué ha pasado con los derechos humanos? Los derechos humanos posiblemente tengan sus primeros orígenes pensados como tales, tal vez en los inicios propios de la especie humana, ¿no? Es teóricamente relevante y comprobado que los derechos humanos como tal, fácticamente, han acompañado a la humanidad. Sin embargo, como todas y todos ustedes pueden comprender, en un principio no se denominaban derechos humanos. En realidad, el concepto de derechos humanos y esta constante impacto que tienen sobre todas las materias de la ciencia humana es o ve su nacimiento justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros como humanidad nos damos cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, que somos capaces de vendernos los unos a los otros, de explotarnos, de gasearnos, de prostituirnos, o por qué no, hasta de utilizar partes del cuerpo de un hermano, de una hermana humano, como un adorno o como un combustible. Y entonces comprendimos como humanidad y nos dimos cuenta de lo que en realidad somos capaces, de cosas terribles en contra de nuestros símiles, de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y esto nos cayó de golpe justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Para muchas autoras y muchos autores, uno de los grandes fondos que ha tocado la humanidad. Cuando dimos cuenta y pudimos enterarnos de las atrocidades cometidas en esta Segunda Guerra Mundial, es que se busca la luz en todos los países para identificar algunas formas de salir de esta situación que se denominó el alto egoísmo de los seres humanos, el alto egoísmo de los seres humanos, fíjense. Y entonces es cuando se crean una serie de reuniones internacionales, no solo en la Organización de Naciones Unidas, sino en muchos otros entes, y por fin se propone varios documentos, pero lo más importante es que se propone que lleguemos a esquemas comunes en todo el planeta
sobre qué sí es permitido y qué no es permitido. Y es aquí, en esta discusión, cuando retoma muchísima fuerza el concepto de derechos humanos. Fíjense en algo bien interesante. Hoy en día se cree que los derechos humanos parecieran, o se cree que son como una especie de panacea, de resolución ante todo. Casi todas las personas que enfrentan alguna dificultad proponen que acudan a derechos humanos o que exigen el respeto de sus derechos humanos. En realidad, aunque yo me considero un defensor de derechos humanos, me considero un defensor moderado de los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden resolver todo. De hecho, quiero decirles que ni siquiera están conceptualizados como eso. Los derechos humanos no son una solución. De hecho, los derechos humanos no son el máximo, no son una presea, no son una meta. Los derechos humanos son el mínimo. Fíjense qué interesante. Hoy en día, tristemente, como humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial y muchísimas catástrofes en muchos países, hoy en día se cree que los derechos humanos son inalcanzables, que son una meta, y los derechos humanos no están construidos así. Los derechos humanos son un suelo mínimo. Si quisiéramos hacer un símil para proponer cuál es el objetivo de los derechos humanos, pensemos en la siguiente idea. Los derechos humanos son en realidad el suelo mínimo, el mínimo común denominador que tienen que tener todas las personas para desarrollarse como cada quien absolutamente quiera. Fíjense, los derechos humanos proponen pues que todos tengan un suelo parejo, un suelo plano, un suelo igual para todas y cada una de las personas y que cada persona se desarrolle como ellos gusten. Si pudiéramos decir qué son pues los derechos humanos, aparte de ya haberlo definido como se los dije, los derechos humanos no son un máximo, no son una meta, son el suelo mínimo, son el mínimo común denominador entre todas las naciones para ofrecer y salvaguardar a todas las personas de este planeta. Es posible, según la mayoría de los tratadistas, que sean entre 30 y 32 derechos humanos que se proyectan de diferente manera, y estos derechos humanos, al trasladarse a un país, es decir, cuando están en el ámbito internacional se llaman derechos humanos, pero cuando se escriben en una constitución, cuando se escriben en una ley, cuando ya son exigibles en un país, se convierten en derechos fundamentales. Y entonces estos derechos humanos que se convierten en derechos fundamentales no son la panacea ni son la solución de nuestros problemas. Son simple y sencillamente una especie de orientación. Son orientativos, son un norte, son el horizonte hacia el cual caminar, la luz al final del túnel. Para eso sirven, para dirigirnos. Entonces, pues, en pocos minutos les he podido definir qué son los derechos humanos, cuál es su objetivo. Su objetivo es muy básico: bienestar inicial, suelo parejo, la misma tarima para todos los seres humanos. Claro, la humanidad ha ido lento en la obtención de este común denominador, que implicaría, por ejemplo, tener certezas en la seguridad diaria, personal, física, ciudadana, tener certezas en la salud, en la alimentación, en el trabajo, en educación, en el acceso al agua, en los debidos procesos, en el acceso a la verdad, en fin, lo que todos ustedes y yo podemos pensar en conjunto son la tarima básica para después poder desarrollarnos. Hasta aquí. ¿Alguno de ustedes o alguna tiene algún comentario, algo que quiera comentarme? ¿Nada? Bueno, qué día Sí. tan interesante para estar hablando de derechos humanos, ¿no? Sí, sin lugar a Está dudas. pasando en Rusia y Ucrania y todo esto. Sí, fíjate, Aurora, que... ¿Cómo te gusta que te digan, Aurora? Sí, Aurora. Ok, yo soy Cristina Aurora. Sin lugar a dudas, digo, el día inicial fue el día de ayer, como bien lo sabes, ¿no? Pero hoy ya está completamente cristalizada esta operación especial, según lo denomina el primer mandatario ruso, ¿no? Y es terrible porque además, no sé si te has dado cuenta de las reacciones que han tenido otras naciones, y la verdad es que son demasiado cautelosas, por lo menos hasta lo que leí hace unos minutos, hace unos 40 minutos, y lo que estaba viendo, tanto Reino Unido como España y como Estados Unidos, que son pues los que puedan reaccionar inmediatamente más rápido, no han determinado que van a intervenir
ni que van a ofrecer respaldo bélico o armamentístico, sino solo que va a haber consecuencias económicas a largo plazo y profundas en contra de Rusia. Es increíble lo que tal vez nos muestre que las amenazas de Rusia son ciertas. ¿Sabes, Aurora? Porque si fuese otro país, te doy la plena certeza de que ya estarían las tropas de la OTAN o de otros organismos dentro de Rusia. Sin embargo, al ser así, es decir, las amenazas parecen ser ciertas. Sin lugar a dudas, es un día importante para hablar de derechos humanos y para entender, Aurora, y todas y todos ustedes, que tristemente la humanidad no comprende. No comprendemos porque somos parte de la humanidad. No comprendemos lo que está pasando. Fíjense algo bien interesante que quería comentarles. Pareció lo que dice Aurora. Hay estudios muy serios y profundos del año 2000 que venían con los objetivos del milenio, que proponían que si el ingreso de los impuestos recabados por todos los países en su proporción del 0.000050, se captara y se distribuyera en la humanidad, en todo el planeta, con eso terminamos con la hambruna, Aurora. Fíjate nada más, con el hambre planetaria, con el hambre de toda la Tierra, pudiéramos acabar con una parte mínima, con una milésima de los impuestos recabados por todos los países. Esto me llena de tristeza porque fue desde el año 2000, hace 21 años. Seguramente algunos de ustedes tienen menos de 21 años. Y hoy, 21 años después de esta propuesta, no tenemos la capacidad como humanidad, porque tenemos que incluirnos, porque si no, luego no lo entendemos. Creemos que eso pasa en otras partes del planeta. Entonces, como humanidad, no tenemos tenido la capacidad de poder asegurar el alimento y el agua saneada en un montón de regiones del planeta. Y no se diga más también aquí en México. Entonces, claro que sí, Aurora, es un momento muy importante para hablar de derechos humanos. ¿Qué te pareció la definición, Aurora? ¿Te pareció sencilla o compleja de derechos humanos? Pues pienso que quizá para nosotros, ya en nuestro contexto actual, nos suena muy lógico, ¿no? Nos suena una definición hasta cierto punto muy sencilla, algo redundante, pero en aquel entonces, en el contexto en el que estábamos, pues claro que era una corriente completamente nueva, ¿no? Una idea de un pensador muy revolucionaria. Sí, Aurora, tienes toda la razón. Y para todas y para todos, fíjense que además con los derechos humanos pasa algo bien común, que todo mundo creemos saber de lo que estamos hablando y tener la certeza. Todo mundo creemos qué son los derechos humanos, cómo se defienden los derechos humanos, pero luego al final no solo hay muchos desconocimientos, sino que tengo que decirles algo. La teoría contemporánea de los derechos humanos, es decir, el conjunto de pensadoras, científicas y científicos que se dedican a analizar los derechos humanos, han llegado a una conclusión, la gran mayoría. La conclusión es la siguiente: no está completa la teoría. Hoy en día no hay construcciones completas, estamos en proceso de construcción. Ni siquiera hay una definición como tal de derechos humanos, porque muchas personas en este planeta consideran que los derechos humanos son, como les comentaba, la respuesta a casi todo. En el ámbito del derecho lo van a ver frecuentemente, pero también en el ámbito de las ciencias sociales y de las exigencias de la sociedad civil se impregna constantemente de derechos humanos con un gran desconocimiento. Y como les decía, los derechos humanos no son el máximo, son el mínimo. Si no tienen inconveniente y salvo que tengan algún comentario, yo quisiera pasar a otra sección de la participación que me hicieron el favor de invitarme para explicarles un poco ahora, ya que sabemos un poco sobre qué son los derechos humanos, cuándo tuvieron su nacimiento fuerte como concepto para toda la humanidad. Quisiera comentarles algo sobre cómo se defienden los derechos humanos. Fíjense que después de esta Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades que nos pudimos percatar, se propuso que entre todas las naciones se crearan un conjunto de ideas, un conjunto de derechos que fueran comunes para todos, un mínimo común. ¿Tienen idea de lo difícil que es crear un común denominador para todos los países del planeta? Grecia, ¿me escuchas? Grecia, ¿estás con nosotros? Sí. Oye, Grecia, ¿tú tienes idea de lo difícil que ha de ser sentar a 172, 190, 182,
Los países que sean según el momento histórico del planeta, lo difícil que es sentarlos para que se pongan de acuerdo en una sola cosa, ¿crees que sea fácil o difícil? No, pues muy difícil porque entran factores culturales y religiosos. Exacto, Grecia. Imagínate tú sentar a Turquía junto con Liechtenstein, junto con México y junto con Rusia y decirles, díganme entre ustedes cuál es el derecho humano más importante, ¿no? O imagínate que sientes a Libia junto con Irán y Afganistán, ¿no? O a lo mejor algún país que todavía siga siendo teocrático, en donde la religión o su religión principal incluso esté inmiscuida en la toma de decisiones públicas, como puede pasar en países como Irán, ¿no? O en algunos países como Turquía. Esto es una complejidad extrema y eso fue lo que se intentó después de la Segunda Guerra Mundial, sentar a todos los países y proponer una serie de derechos, una serie de propuestas que fuesen intocables, aún y que hubiera alguna guerra. Como vemos el día de hoy y tal como lo dijo Aurora, eso sigue sin estar vigente. El día de hoy están muriendo personas no solamente ucranianas, sino de varias nacionalidades y también rusas por decisiones solo geopolíticas y económicas. Y entonces, lo que se intentó fue decirles, entre todos pensemos cuáles son los derechos humanos que deben tener todas las personas en este planeta. Y sacaron un conjunto de derechos. Sin embargo, luego la dificultad, Grecia, es para aplicarlos y defenderlos. Entonces les voy a decir cuál fue la estrategia. La estrategia fue invitar a todas las naciones a que firmaran una serie de documentos que tuvieran incluidos derechos, que los reconocieran y luego proponerles que los hicieran suyos, que los interiorizaran. Jackie, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí alcanzo a transmitirte la idea? Sí. Entonces, Jackie, la propuesta era decirles a todos que dijéramos cuáles eran los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y cuando ellos reconocieran cuáles son los derechos humanos, que se los llevaran a sus países y que en esos países hicieran leyes, cambiaran su constitución para que también fueran eficaces ahí, ¿no? Esto fue muy difícil, Jackie, muy difícil. Y hoy en día sigue siendo difícil. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que muchos países se comprometieron a muchas cosas y luego fue muy difícil cumplirlo. Y entonces tenemos a un gran cúmulo de países que han avanzado en el cumplimiento del respeto de los derechos humanos y la democracia y otros países que se han quedado a medias. Personalmente creo que nuestro país, México, es un país que está apenas en proceso de consolidación democrática y en proceso de cumplimiento del respeto a los derechos humanos. México no es un país democrático y México no es un país respetuoso de los derechos humanos en este momento. Apenas estamos avanzando y esto nos incumbe a todos. ¿Por qué nos incumbe a todos? Porque seguramente en algún momento encontraremos alguna dificultad y tenemos que entenderlo. Y entonces, Jackie, lo que pasó fue, les dijo, estos son los derechos humanos, ¿todo el mundo está de acuerdo? Pues sí, casi todo el mundo está de acuerdo. Pues llévenlo a sus naciones y aplíquenlo. Y cada quien lo aplicó de manera diferente y cada quien ha intentado ir avanzando con esto. México, sin lugar a dudas, es uno de los países, de acuerdo a sus condiciones, que más atrasados va con esto. No de los más atrasados de todo el planeta, pero sí de acuerdo a su economía, a su población, a su territorio, a su historia. Sí va retrasado con el cumplimiento a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se tuvieron que crear o se crearon una serie de mecanismos, una serie de herramientas, una serie de instituciones que defendieran los derechos humanos, ya que las naciones no entendieron que tenían que echarlos a poner, a volar, a poner en práctica en cada uno de sus pueblos. Se empezaron a crear instituciones. Aquí en México y en casi todos los países se crearon dos tipos de instituciones. Unos, los tribunales y los juzgados, en donde puedes acudir a exigir tus derechos, principalmente a través de un juicio que se llama el juicio de amparo, que es famosísimo y que todos ustedes deben conocerlo, porque defiende empresas, pero también defiende profesionistas. El amparo es la herramienta por excelencia en México y en muchos países, aunque se llama de diferente manera, para defender los derechos humanos, ¿de acuerdo? Es un proceso, es un juicio que se lleva ante los tribunales.
Y por otro lado, también se creó, no dentro de los tribunales, se creó algo bien distinto, que se llama el Sistema No Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos. ¿Quiénes son estos? Pues bien, son las comisiones de derechos humanos, llamadas en algunas partes del planeta como los ombudsman, los ombudsperson, los defensores del pueblo, los defensores de las personas. En nuestro país, casi todos los estados la denominan comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional. Entonces, una vez que nos dimos cuenta que hacían falta los derechos humanos, se propusieron. Una vez que se propusieron y lo aceptaron la mayoría de los países, se les pidió que lo aplicaran en sus pueblos, en sus gobiernos. Y una vez que nos dimos cuenta de que esto no era eficaz, se tuvieron que crear instrumentos, herramientas, instituciones que velaran por esos derechos humanos y que fueran obligando poco a poco o comprometiendo principalmente a los gobiernos a cumplir con estos derechos humanos. Y es así como se crean muchos tribunales, pero sobre todo un esquema, todo un andamiaje, toda una arquitectura destinada a través de instituciones y personas para defender derechos humanos y que protegieran a todas las personas. Y así es como se crea en México, aproximadamente hace 30 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. ¿Cuáles son sus principales competencias? Miren, ustedes deben entender que los derechos humanos pueden ser violados, pueden ser dañados, afectados, tanto por particulares como por autoridades. Tradicional e históricamente, el que más ha importado, el que más llama la atención, el que más causa revuelo, son cuando una institución pública, cuando un gobierno, cuando un servidor o servidora pública daña los derechos humanos. Y entonces, las comisiones de derechos humanos en nuestro país se crearon justamente para eso, para proteger a las personas, pero ¿de quién? Del abuso del poder, del abuso de las autoridades. Y así, las comisiones de derechos humanos tienen como objetivo proteger los derechos humanos de todas las personas en México en contra de los posibles abusos de poder. La Comisión Nacional, respecto de dependencias y autoridades y servidores públicos nacionales o federales, y las comisiones estatales, respecto de abusos o violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades locales o municipales o sus servidores públicos. Entonces, hoy en día ustedes, cualquiera de ustedes, tiene una gran cantidad de herramientas para proteger sus derechos humanos o para exigir, si es que se les violenta alguno, si es que se les viola algún derecho humano, que les sea restituido o además que sean incluso reparados por esa violación a los derechos humanos. Y así, entonces imaginemos que Josué sufre una violación a los derechos humanos y Josué puede tranquilamente acudir ante los tribunales a través del amparo o a través de muchísimos recursos más, pero también puede acudir ante las comisiones de derechos humanos. ¿Para qué? Para decirles, esta autoridad me violentó este derecho humano y me causó estas afectaciones. Y las comisiones de derechos humanos deben recabar sus quejas. Entonces, ¿para qué sirven las comisiones de derechos humanos? Para escuchar a la población y acompañarlos en este proceso tortuoso de una violación a los derechos humanos. Recibimos quejas, esas quejas las investigamos, requerimos a las autoridades y les pedimos que nos informen qué fue lo que sucedió. Y una vez que nos informan, abrimos un procedimiento en donde hay pruebas, en donde hay alegatos, en donde podemos carear a la autoridad con la víctima y determinamos si hay una violación o no hay una violación a los derechos humanos. Fíjense ustedes que en México, a partir del año 2011, sucedió algo completamente innovador. Digo, en realidad, a lo mejor a un arquitecto, una arquitecta o futuro arquitecto o arquitecta les queda un poco lejano, pero no debiera ser así. En el año 2011, no sé si ustedes lo sepan, pero creo que sí lo deben saber, en México hay la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la ley más importante, la norma más importante de nuestro país, es como una extracta de nacimiento, ahí están
todos los sentimientos, todas las aspiraciones de nuestra nación. En teoría es el acuerdo de todas las voluntades de todas y todos los mexicanos. Y este documento sufrió una reforma en el año 2011. Esta reforma fue específicamente en la materia en derechos humanos. Y entonces, ahora hay mucho más fuerza para el cumplimiento de los derechos humanos. Tan es así que se creó una ley específica para esto. Hoy en día, si alguien quiere saber de derechos humanos en nuestro país, tiene que leer una sola ley. Primero, el artículo 1 de la Constitución. Fíjense qué interesante, ¿eh? De la ley más importante, el primer artículo se refiere justo a derechos humanos, para que ustedes vean la importancia. La ley más importante de todo nuestro país, en su artículo 1, se refiere a derechos humanos y habla de derechos humanos. Pero además, se creó una ley, toda una ley en esta materia. La ley se llama la Ley General de Víctimas. Esta ley es, para muchas autoras y autores, la legislación más novedosa en toda la historia de nuestro país. Y para mí es el nuevo lenguaje de los derechos humanos en México. Es una ley cortita, si mal no recuerdo, 172 artículos, fácilmente de leer por cualquier persona, y te explica cosas tan importantes como qué son los derechos humanos, qué es un daño o una afectación a un derecho humano, qué es una violación. También nos habla de los delitos, porque las víctimas no solo son de violaciones a los derechos humanos, sino también de los delitos. Pero nos dice otra cosa. Fíjense que nos dice cuáles son los derechos de todas las personas que sufren una violación a los derechos humanos. Y nos dice algo que es completamente novedoso en México. Nos dice que toda persona que sufra una violación a sus derechos humanos tiene derecho a dos cosas. Uno, a ser atendida integralmente, y dos, a ser reparada integralmente. ¿Qué significa ser atendida integralmente? Significa que tienes derecho a gratuitamente acceder a atención médica, psicológica, de trabajo social y asesoría jurídica, gratuito, por lo menos 4 elementos. Esto lo plantea esta ley y dice que es obligatorio para todas las personas que sufran cualquier violación a los derechos humanos. Y también nos dice que una vez que se determine que efectivamente fue víctima de violación a los derechos humanos, puede acceder a una reparación integral. ¿En qué consiste la reparación integral? En cosas tan bonitas y tan interesantes como la disculpa pública, el acceso a la verdad, el debido proceso, la rehabilitación psicológica, psiquiátrica o física, de acuerdo a lo que te ha pasado. Y un elemento bien importante, que este es innovador y que llama la atención en todos lados, a la compensación subsidiaria económica. Hoy en día, en México, cualquier persona que sufra cualquier violación a los derechos humanos y que se determine que efectivamente es víctima de esa violación, tiene derecho a que el Estado, ya sea la Federación, el Estado o los municipios, le den un cheque, le den dinero para que esta persona continúe con su vida. Hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Bien, fíjense bien lo que les voy a decir enseguida. Es una idea que yo hago constantemente en algunas ponencias o participaciones. Es la idea del desarrollo integral de la personalidad. Hay una pregunta que es muy frecuente y que se suele hacer y decir, ¿cuál es el derecho más importante, el derecho humano más importante? La mayoría de las personas contestamos el derecho a la vida. Pero fíjense que los teóricos y las teóricas dicen que no es este, sino que el derecho humano más importante que hay para nosotros, para las personas humanas de este planeta, es el derecho al libre e integral desarrollo de la personalidad. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de que cada uno de nosotros nos desarrollemos como queramos. Que tengamos una tarima básica que nos asegure todos los derechos, un bloque de aseguramiento mínimo de derechos, y luego que cada quien se desarrolle de manera integral y de manera libre como cada quien quiera. Fíjense bien, imaginemos que esto es una gráfica, ¿de acuerdo? Que parte de tu nacimiento y que termina con tu muerte, en la cual, en teoría, siempre debes ir creciendo y mejorando como persona. Cada día debes ser mejor persona, desde que naces hasta que mueres. Y así cuando mueres, alcanzas tu cenit, el máximo
expresión de tu desarrollo espiritual, físico, mental, amoroso, solidario, ¿no? Esa es la evolución normal o la ideal para todas las personas. Entonces naces, te desarrollas y mueres, siempre para adelante, siempre hacia arriba, siempre mejorando. Pues bien, en esta teórica evolución suceden, desafortunadamente, hechos lamentables, como son los delitos y las violaciones a los derechos humanos. Algunas violaciones y algunos delitos son leves. Por ejemplo, supongamos que Héctor va al ayuntamiento de Zapopan y le pide una licencia para abrir un negocio. Y Zapopan no se lo concede. Es una violación media grave a los derechos humanos. Pero supongamos que el mismo Héctor pide que le den respuesta porque en la esquina de su casa, en la acera, no hay una rampa para poder bajar respecto de las personas con discapacidad. Y no le responden esa pregunta. Es una violación leve o no grave a los derechos humanos. Pero imaginemos que otra persona ficticia de este chat, desafortunadamente el día de mañana, amanece con la desaparición de su padre. ¿De acuerdo? Y eso es una violación gravísima a los derechos humanos. Pues bien, en esta evolución, que en teoría parte del nacimiento y termina con la muerte, que siempre es hacia arriba y siempre es avanzando, existen puntos de quiebre, y algunos puntos de quiebre pueden ser la comisión de un delito o la violación a un derecho humano, que hacen que esta evolución se detenga, que esta gráfica deje de avanzar. Incluso pueden hacer que retroceda o que baje por las afectaciones tan graves. Imagínense una persona que tiene en su futuro la posibilidad de ser un exitoso profesionista y que sin embargo sufre a los 22 años, después de salir de un bar, de una desaparición forzada y no lo encontramos. El punto de quiebre es definitivo. La violación al derecho humano es gravísima. Y entonces, esta Ley General de Víctimas pretende, entre otras cosas, que ese punto de quiebre, que esa afectación en la evolución histórica de una persona no sea tan grave, o sea más llevadera, o acompañar a la persona, o arroparla, cuando no se puede acompañar a la víctima directa, a las víctimas indirectas, a los familiares. ¿Y qué hace? ¿O qué tendría que hacer, en teoría? Utilizar todas las herramientas a su alcance para impulsar a esa persona o a sus seres queridos a que continúen con el desarrollo de su personalidad. Imaginemos que la violación grave consiste en que es encarcelado de manera injusta una persona y que además es torturado. En ese momento se detiene la evolución histórica de desarrollo de esa persona y por los 5 meses que está encarcelado se detiene, incluso ve una baja, una afectación en su psique, una afectación psicológica, no solo psicológica, sino también física. Y entonces, ¿qué hace la Ley General de Víctimas? Intenta arropar a esta persona para decirle, tienes derecho a ser atendido médicamente, psicológicamente, en trabajo social, y tienes derecho a un abogado gratuito que te ayude a identificar qué situación tienes y a salir de esa situación complicada. Pero no solamente eso, si se determina que efectivamente te detuvieron de manera injusta, te torturaron y te tuvieron preso de manera injusta, cuando salgas, tan pronto sea posible, desde luego, tendrás derecho a una reparación integral. ¿Qué es esto? A que nos digas qué daños recibiste por haber estado así. Perdiste tu casa, perdiste tu familia, perdiste salud, perdiste trabajo, perdiste dinero. Todo eso debe reparártelo el Estado, pero además darte un impulso extra, darte una cantidad de dinero para que puedas ir continuando y rehabilitarte psicológicamente. ¿Se fijan? Entonces, a ver, tal vez esa persona no vuelva a desarrollar exactamente igual, pero sí va a necesitar de parte del Estado un conjunto de medidas, un conjunto de herramientas que lo protejan, que lo acompañen, que lo arropen para salir de esto. Esta es la propuesta de la Ley General de Víctimas. Como les decía, el nuevo lenguaje en materia de derechos humanos. Emiliano, ¿me escuchas? Emiliano. Aquí estoy, profe. ¿Qué onda, Emiliano? ¿Me escuchaste? Sí, no, es que estoy en un Starbucks y hay una bocina aquí arriba. No pasa nada, pero ¿sí me escuchaste un poco sobre la clase?
Sí, aquí lo estoy escuchando. Gracias. Josué, ¿me escuchaste? Todo bien. ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo de las víctimas, Josué? Que puedan ser reparadas. Pues lo menos que se debería hacer, ¿no? Sí, O sea, como lo Josué. justo. Oye, Josué, ¿crees que sea sencillo? Mm, siento que no, porque incluye como varios procesos que muchas veces puede ser como tedioso para la víctima, como toda esta idea de denunciar y llevar la denuncia. Digo, evidentemente debe de haber como ciertos niveles, ¿no? Pero también creo que hay gente que para no pasar por este proceso que a lo mejor puede ser tedioso, como que no denuncia. Claro, Josué, la cifra negra. Hay mucha gente que no solo no denuncia, sino que no pone quejas, pero además, Josué, imagínate que México de la noche a la mañana dice que ahora todas las personas que sufran cualquier delito o cualquier violación a los derechos humanos tienen derecho a todo esto. ¿Te fijas que parece una tarea titánica imposible, Josué? ¿Tú crees, Josué, que en nuestro país hay alguna persona que no haya sufrido algún delito o alguna violación a los derechos humanos? Hay autores que han dicho que seguramente todos lo hemos sufrido o todas. ¿Tú qué piensas, Josué? Sí, yo creo que en algún punto se han violentado nuestros derechos. Fíjate, Josué, que entonces esto resulta de suma importancia para todas y para todos. Luego algunas personas, según cada profesión, parece quedarle lejano, pero esto parece quedarte lejano hasta que te pasa algo terrible que ojalá no le pase a nadie más. Miren, quiero que sepan que personalmente he considerado de hace 10 años que el peor flagelo que ha sufrido México en toda su historia es sin lugar a dudas el tema de desaparición de personas. Hoy en día es algo terrible. Y eso tiene que ver directamente con los derechos humanos y tiene que ver directamente con el derecho a la ciudad. Ustedes imagínense vivir en ciudades, en metrópolis hoy en día. Como ustedes saben, parece que hay muchos autores que manifiestan que el futuro de la humanidad, si continúa con normalidad, es el cúmulo y la creación de grandes metrópolis que tengan una gran cantidad compleja de redes de servicios, ¿no? Y que se acumule cada vez más población y que los lugares despoblados queden cada vez más despoblados, lo cual me parece una locura, pero parece que caminamos hacia allá. Y entonces, imagínense ustedes la imposibilidad de garantizar la seguridad en estas metrópolis. Hoy lo que está pasando en México es un flagelo impresionante. Imagínense la posibilidad de que haya tal vez, más de 80,000 personas reportadas como desaparecidas de manera oficial. Si a esto le sumamos lo que dice Josué, que son la cantidad de personas que no hacen sus denuncias ni sus quejas, más en el tema de desaparición, que es algo gravísimo, la cifra debe ser escalofriante, porque piensen ustedes que no son solamente esas 80,000 personas, sino que son 80,000 familias, 80,000 círculos de amigos, 80,000 parejas, 80,000 posibles hijos duplicados por varios que no tienen con ellos a su ser queridos. El tema de la desaparición forzada es tan grave que México tuvo que crear una ley específica para eso. Y fíjense ustedes qué interesante, en casi todo el planeta se habla de la desaparición forzada. La desaparición forzada es el clásico ejemplo de cómo el derecho a la ciudad no puede ser pleno ni completamente ejercido. Pero además es el clásico ejemplo en el que todo el planeta va a un ritmo, pero México va a otro completamente distinto. En el planeta se habla de la desaparición forzada. ¿Qué es? Es un delito de alto impacto y es una violación grave a los derechos humanos, que consiste en que una persona sea desaparecida. Y cuando se dice que es forzada, es porque participan en esta desaparición de manera directa o indirecta algún elemento del Estado. Es decir, alguna autoridad, algún servidor o servidora públicos, de manera directa o con su aquiescencia, apoyo, colaboración indirecta. Y esto es la desaparición forzada. Pero en México el suceso y el tema es tan escandaloso que tuvo que crearse otra figura. Aquí en México no solamente hay desaparición forzada, sino que también hay algo completamente novedoso que se llama o que hemos denominado la desaparición llevada a cabo
por particulares. Fíjense bien. ¿Alguien tiene idea de qué tipo de particulares son de los que estamos hablando? Lili, ¿me escuchas? El crimen organizado. Bien, bien, Aurora. Lili, ¿me escuchas? Sí, Bien, Lili, ¿sí escuchaste lo que te dije al final? sí. ¿De qué tipo de personas son las que hacen esto? ¿De tipo de particulares? Exactamente, Lili, el suceso es tan terrible en nuestro país que ha tenido que pasar solo de la desaparición forzada, es decir, aquellas personas que desaparecen terriblemente por participación del Estado, y ahora aquí en México tenemos la desaparición llevada a cabo por particulares. Aurora nos dice, el crimen organizado, por supuesto, la delincuencia organizada que hoy en día lastimosamente lo ha tomado como una forma de operar constantemente. Y esto ha generado un gran dolor en nuestro país, porque genera a personas que no están localizadas, a personas desaparecidas, pero también a familiares buscándolos, pero también tenemos una gran cantidad de personas ya fallecidas que no son identificadas, porque los CEMEFOS, mal denominados morgues, los servicios médicos forenses de nuestro país están al borde de ser colapsados por personas o por segmentos de personas que no están identificados. Y entonces tenemos una crisis forense nacional. Esto, si no es el mejor ejemplo de la imposibilidad de cristalizar el derecho a la ciudad, no sé cuál sea. Imagínense ustedes hoy hablar de un derecho a la ciudad en nuestra ciudad de Guadalajara, en nuestra metrópoli, donde tenemos desde el día de ayer o antier a las mamás buscadoras de Sonora que están buscando por el municipio de Tlacomulco entre baldíos y terrenos a posibles restos humanos. O imagínense encontrar cada semana una fosa clandestina en donde hay restos humanos en nuestra metrópoli. Esto es un acceso al derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? El derecho a tener la posibilidad de vivir tranquilos con los servicios básicos, en lo que ustedes colaboran mucho. Pero si un arquitecto, un ingeniero, un diseñador no tiene la capacidad de entender o no quiere entender, como no lo queremos hacer muchos otros profesionales, de la grave situación que estamos viviendo, pues entonces no estamos plantados en nuestra realidad. Fíjense lo que pasa. En México hay muchas realidades. Es un país altamente complejo. Es un país convulso, pero a la vez extraordinario, pero a la vez terrible, desigual, pero con muchas oportunidades de crecimiento, en el que mucha gente sufre y otra mucha gente disfruta, y a veces hay gente que disfruta y sufre al mismo tiempo. Es un país muy complejo, y en este país hay muchas realidades. Y hay, por lo menos en este momento, desde mi punto de vista, dos tipos de realidades muy claramente marcadas. Puede haber más, pero yo identifico dos. El de las personas que sufren por haber tenido algún delito o alguna violación grave a su persona o en sus seres queridos, y los que, gracias a Dios, no lo sufrimos. Porque entonces, tu esquema de cómo te planteas ante esta situación es completamente distinto. Espero que en este chat, afortunadamente, ninguno de ustedes o ninguna de ustedes o yo tengamos jamás a una persona desaparecida. Pero si no la tenemos, no podemos comprender el fenómeno, tristemente. Y entonces nuestras prioridades son otras. Las prioridades son los estudios, el teléfono, el auto, cómo mejoramos nuestra imagen, cómo mejoramos nuestra capacidad de creación, cómo podemos tener mejor trabajo y mejores ingresos. Pero debemos saber que tenemos hermanas y hermanos mexicanos que están sufriendo por encontrar a su papá o a su hijo y que están buscando en terrenos, excavando con sus manos y con palas para encontrarlos. Si no tenemos esta capacidad de sensibilidad, de sororidad para las mujeres o de solidaridad para todos, no vamos a poder crear ciudades correctas. Me gustaría que me dijeran algo sobre esto. Paola, ¿me escuchas? Sí. Paola, ¿qué piensas sobre esto que te estoy diciendo, de esta circunstancia de estar imposibilitado o imposibilitada de poder comprender las ciudades si no comprendes su realidad? ¿Qué piensas? Pues que está muy feo todo eso de las desapariciones. O sea, nunca. Pues siento que no es algo que tenemos en mente siempre. O sea, son cosas que se nos olvidan y
y de vez en cuando nos acordamos, pero pues es verdad, o sea, que no podemos disfrutar al 100 el derecho a la ciudad porque pues no estamos seguros de que no nos va a pasar algo, o sea, siempre tenemos como esa incertidumbre de que, ay, pues, a ver si no me asaltan, a ver si no me pasa algo, y pues se me hace muy feo. Y entonces eso también requerirá exigencias, Paola, a las personas que construyen las ciudades para que las construyan de manera diferente. Miren, por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, no sé si ustedes lo sepan, pero es fundamental la cuestión de la iluminación por donde caminan las mujeres. Es fundamental, es una locura. Es solamente cuestión de iluminación y tiene que ver con los sujetos o individuos forestales, que ahora se les llama así a los árboles y a la vegetación, y tiene que ver con el alumbrado público. Es tan básico como eso. Ciudades bien iluminadas pueden ser mucho más accesibles para mujeres y que no sufran actos de violentación. Pero además, imagínate, Paula, que hace algunos años, creo que fue en el año 2018, Paula, en septiembre de 2018, justo después de celebrar las fiestas patrias, aquí en Guadalajara, Paula, se descubrió que había un tractocamión, es decir, un tráiler, que circulaba con cuerpos de personas fallecidas no identificadas y que iba de municipio en municipio. La prensa le llamó el tráiler de la muerte, justo después de que celebramos los festejos patrios aquí en Guadalajara, Paola. Tal vez con más de 300 personas fallecidas, era un tractocamión frigorizado, por supuesto, que ya no podía estar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que era llevado a otros espacios, pero que circulaba con tranquilidad, Paola. ¿Y sabes qué pasó, Paola? Nos enteramos, lo supimos. En el 2019, si mal no recuerdo. ¿Y sabes qué hicimos como ciudad, Paula? ¿Sabes qué pasó como ciudad? No pasó absolutamente nada. Salieron a los medios de comunicación, despidieron a algunas autoridades estatales, pero no hicimos absolutamente nada. Hoy en día, el problema persiste, Paola. Imagínate nada más. ¿Qué derecho a la ciudad vamos a tener si no podemos cubrir estas cuestiones básicas? Si hay un tractocamión que circula de Guadalajara a Zapopan y de Zapopan a Tlajomulco y de Tlajomulco a Guadalajara con personas fallecidas, más allá de lo escalofriante que esto representa, no está prohibido que se almacenen de manera adecuada a personas fallecidas en cualquier tipo de espacio donde puedan conservarse con las respectivas temperaturas. Lo que está muy extraño es que ese tractocamión salió sin ninguna autorización, Paola, y además sin una evaluación, y además sin una trazabilidad. Paola y todos ustedes, para que sepan, la trazabilidad es la localización exacta de las evidencias. Imagínate nada más, Paola, era dantesco, era terrible. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Eso no puede pasar. Si eso hubiera pasado en una ciudad o una capital europea, ¿qué crees que hubiera sucedido, Paola? No sé, es que no entendí muy bien, o sea, el camión tenía personas, o sea, ¿de quién era el camión? ¿Como del crimen organizado o del gobierno? No, Paola, era del gobierno. Ah, El no, Instituto pues, Jalisciense de Ciencias Forenses qué tenía en su horrible. patio un tráiler lleno de personas fallecidas que ya no cabían ahí en Ciencias Forenses y decidieron sacarlo para llevarlo a una bodega. ¿Cómo ves, Paola? Ay, qué feo. ¿No te enteraste de la noticia? No, yo no supe. Terrible, Paola. Fuimos el centro del mundo durante 2 días por esta nota. Te propongo que lo googlees, porque entonces, Paola, si tú pretendes construir estructuras y ciudades o estructuras para que sean habilitadas para las ciudades, lo mismo que puedes pensar es cuál es el problema más grave de esa ciudad. En este caso, el problema más grave de Guadalajara son las fosas clandestinas y las personas desaparecidas. Pues la propuesta que deben hacer de inicial es crear espacios que puedan almacenar de manera digna, de manera congruente a las personas fallecidas no identificadas. Es decir, Paula, personas que mueren y que nadie las reclama o que no puedes identificarlas por diferentes sucesos. Me parece que debiera ser una de las principales preocupaciones de la arquitectura, ¿no lo crees, Paula? Entonces, esta situación terrible, ¿qué hubiera pasado si sucede en otra nación, Paula? ¿Qué hubiera pasado en Alemania? Que en Frankfurt
hubiera circulado un camión de estos, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues no sé. Yo creo que, o sea, no creo que hubiera pasado, y si sí hubiera pasado, yo creo que pues despedirían a las personas que hicieron eso. Pero además, Claro. Paola, ¿sabes qué hubiera pasado, Paola? Se hubiera paralizado la ciudad. Las Ajá. personas hubieran salido a las calles. Todo el para mundo exigir. estaría indignado de eso. Exacto, Paola. Hubieran salido a las calles a exigirle a sus autoridades no solo que renunciaran, sino que solucionaran el problema. Y aquí en nuestro país, ¿sabes qué pasó? No pasó nada, Paola. Pero también sucedió que mataron a una mujer, su propia pareja sentimental, afuera de la casa de todos, que es Casa Jalisco, donde vive el gobernador. Pero también pasó que mataron a un fiscal. Pero también pasó que constantemente desaparecen muchas personas y no pasa nada. Esto tiene que ver con las exigencias que debemos hacer para tener un derecho a la ciudad, pero no solamente un derecho a la ciudad, un derecho a una vida tranquila, una vida digna, Paola. Muchas gracias, Paola, por participar. Hasta aquí, ¿alguien tiene una... Sí, adelante. ¿Sabes a mí qué se me hace más impresionante, Cristian? Que estamos tan acostumbrados, es una realidad, una normalidad de nuestro país, que ni siquiera nos causa ya ninguna reacción. Lo lees en las noticias y no te impresiona. Y lo más escalofriante es que, o sea, el número de muertos y desaparecidos que tenemos cada día, cada mes en nuestro país, como tú dices, en otra capital de un país primermundista, se considera estado de guerra o estado de crisis. Y aquí es ya algo, el pan de cada día, Es cierto, que no nos Aurora. causa reacción ni siquiera. Es completamente cierto. Fíjense, compañeritas y compañeros y todas y todos, pónganme atención un momento. Sé que están muy ocupados, pero les quiero compartir algo que es personal, pero que de verdad es sincero. Y ustedes son la luz de que esto cambie. Ya mi generación ya no, yo tengo 40 años. Me sigo sintiendo un joven, pero ya no soy un joven, ya soy un viejo, ¿no? Y entonces, ustedes son la luz y están muy distraídos. ¿Por qué están distraídos? Por culpa de nosotros. Tienen muchos ataques de información. Miren, yo en el año 2004, 2005 tuve la oportunidad de estar estudiando en España por una beca y yo tenía poco tiempo de haber llegado y a la semana o 2 semanas que llegué me llamó mucho la atención que México fue portada en 2 diarios importantísimos. Uno se llama El País, que es el diario más importante de España, y otro se llama El Le Monde, que es el diario más importante de Francia. Uno se expide en Madrid, el otro se expide en París. Yo estaba a 2 semanas de haber llegado y me llamó muchísimo la atención ver a nuestro país en la portada de estos 2 diarios, ¿no? Y me sentí muy contento porque hablaba de México, hasta que leí la nota, porque ambos diarios se expiden, uno en francés, el otro en español, en inglés también, pero los 2 en español perfectamente. Y entonces la nota decía, tenía una imagen que era de Cancún, del pueblo de Cancún, no recuerdo cómo se llama, Benito Juárez, no recuerdo, el poblado de Cancún, que tiene un pequeño kiosco, como casi todos los pueblos de nuestro país. Y la nota era sobre eso. Y mi alegría de ver a México en portadas se convirtió en tristeza. La portada era la siguiente, era una fotografía en la que caminaba una señora que llevaba de la mano a su hijo, cruzaban justamente el kiosco de este poblado y atrás de ellos había 5 cabezas de personas, 5 extremidades superiores, que la delincuencia organizada había decapitado y había arrojado justamente en el centro, en el kiosco de un puerto turístico internacional como es Cancún. Pero fíjense lo que era más triste, que la nota no eran las decapitaciones, que les pareció una locura, se volvieron locos los españoles, también los franceses con lo que estaba pasando, creyeron que México estaba en una guerra interna, pero definían ambos artículos que lo que les llamaba la atención o les impresionaba no eran las decapitaciones y las extremidades superiores ahí tiradas, manchado el suelo con sangre, que era terrible la imagen, sino que la mamá caminaba un poco después de las franjas plásticas amarillas para que no pasara, de la mano con su hijo de 4 o 5 años, con lo que ellos llamaban un trozo de tela o de franela. Ustedes y yo sabemos que era para ir a las tortillas, ¿no? Porque lo llevaba en sus manos, es para ir por tortillas. Y pasaban como si no pasara absolutamente nada. Es decir, caminaba la mamá con su hijo a escasos 8 metros
de 5 cabezas de personas en el centro de su ciudad, de su pueblo pequeño, pero que es un puerto internacional. Y hablaban de cómo pasaba esto en un país. Y me dio mucha tristeza y tiene que ver exactamente con lo que dice Aurora. Las y los mexicanos estamos en una etapa de frialdad y de falta de ser condolientes. Somos unas personas que ya no nos duele el dolor ajeno. Somos unos indolentes, hombres y mujeres. Ya no nos duele lo que está pasando. Nos duele cuando nos pasa a nosotros. Pero en este momento no nos duele que estén las mamás de Sonora junto con los hermanos de Sonora en Tlajomulco buscando en baldíos a sus hijos. En Tlajomulco, aquí en nuestra ciudad. No nos importa. No nos importa. Estamos en nuestra clase. Nos importan más nuestras cosas. A mí me importan mis temas laborales. Esta indolencia, según muchos autores, tiene que ver algunas veces con falta de conocimiento, pero otras también con un sentido de protección. Fíjense qué interesante. Con el afán de que no quieres que te pase a ti, tratas de no verlo, tratas de ignorarlo, pero yo creo que es el camino incorrecto. Creo que el camino correcto es saber lo que está pasando. Y en México, efectivamente, Aurora, hoy en día somos una gran cantidad de indolentes. ¿Alguien tiene alguna participación más al respecto? Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, es difícil pues escuchar toda esta realidad, la verdad, porque la realidad, justamente lo que acaba de comentar usted sobre eso de no verlo, eso es lo que a mí me pasó. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes conozcan que existe una radio que se llama Radio DG, que es no recuerdo si es el 104.2 o 104.9 de la radio. 104.3, sí, así es. Y hubo un programa que me llamó mucho la atención que se llama Cuota Pública. No sé si lo había escuchado alguna vez. Sí, que habla sobre lo que hay en la ciudad, lo que existe. Honestamente me encantaría decirles, se lo recomiendo, pero por salud mental no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque fue fácil, fueron, sí, casi 2 semanas de todos los días escuchar lo mismo, de desapariciones. Justamente pasaron lo del tráiler, que era la CEMEFO, y otras tantas cosas que yo no sabía ni dónde meter la cabeza. Hubo un momento en el que ya estaba hasta deprimido, honestamente ya no quería escuchar nada de eso, y no tenía sentido sentirme así por escuchar noticias tan frecuentes de la misma cosa. Yo esperaba escuchar otro tipo de cosas, ¿no? Como escuchar sobre la política, cómo se estaba desenvolviendo, pero fue tanto y tanta la insistencia en ese tema que la verdad ya no estaba tan interesado. Y es duro, es la verdad, pero ahí yo tengo ciertos pensamientos encontrados, principalmente por lo que usted dice de que somos indolentes y que no nos interesa, pero a veces tal vez ya no tenemos tanta empatía por lo mismo, porque ya sabemos cómo hemos estado. Digo, algunos han pasado por cosas muy difíciles, otras personas no tanto, y yo lo veo como de esta manera: vivir en el México que no pasa nada y en el México en donde pasa todo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, A adelante. veces ignorarlo no es no verlo. Ignorarlo a veces es simplemente, como dice el mecanismo de defensa, para no sentir el agobio de una ciudad tan ensangrentada. Es difícil, pero a veces es más fácil vivir así. Eso no significa que esté bien, claro que no. Pero yo no sé si alguna de las personas que está aquí comprende la terminología de lo que es el México que no pasa nada, o como lo trato de decir. Y si usted lo comprende, me gustaría que usted diera una explicación sobre eso. Sí, bueno, yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero primero quiero decirte que sí he escuchado el programa, que claro que lo escucho seguido y tienes razón, es deprimente. Sí creo que es un mecanismo de defensa, pero también quiero decirles algo. Hay otras naciones que han enfrentado situaciones diferentes o similares y se han ido todo el mundo a las calles, ¿eh? México es un país, como les digo, complejo. Algunos autores han determinado que México es un país en el que sucede todo y nada, ¿no? Cuando dicen que no sucede nada, por lo regular hacen alusión a la idea de que puede haber asesinatos, desapariciones, violaciones, feminicidios,
y no hay denuncias, no hay detenidos, no hay sentenciados, no hay condenados. Es decir, pasa de todo, pero luego no sucede nada. Imagínense nada más los actos tan violentos que hemos vivido aquí en nuestra ciudad, que luego eso se queda como efímero, se esfuma, ¿no? Y todos con el afán de continuar con nuestras vidas no hacemos caso de ello. Entonces creo que puede hacer alusión de eso. Y cuando dice que pasa de todo es porque en realidad pasa de todo. Nuestro México es un México difícil. Miren, yo digo, sé que ya está a punto de acabársenos el tiempo. Yo me quedo el tiempo que ustedes digan. Pero les voy a hacer una reflexión que me gusta mucho hacer casi al final de mis intervenciones y que a veces lastima e incomoda. Yo no les reprocho a ustedes que sean indolentes. No, yo creo que ustedes son unos jóvenes muy capaces que tienen unas y unos jóvenes que tienen todo por venir por delante. Yo creo que mi generación sí es una completa indolente. Creo que las gentes mayores de 35 años en este momento somos completamente indolentes, pero quiero hacerles una reflexión bien sencillita que la hago muchas veces. Este México que a veces disfrutamos y que a veces sufrimos, no es un México que haya nacido de un día para otro, ¿eh? O sea, no es un México de generación espontánea. Y este México que tenemos hoy en día y la situación que vivimos, que para mí es deplorable, aunque he de decir que estoy muy agradecido con Dios porque mi vida es buena aún dentro de este México, pero que la situación es en realidad deplorable, es un México que se obtiene como resultado no de un día para otro y no solo del actuar de las autoridades, ¿eh? Porque luego es muy fácil decir, las autoridades son las que se encargan, o la que tiene problemas, o la gente dedicada a la política. No, este México es el resultado, triste o alegremente, de lo que sus ancestros, los de ustedes, los de Carlos, los de Juan Carlos, los de Alejandra, Ana, Aurora, Camila, Edgar Ramos, Emiliano, Grecia, Héctor, Jackie, Josué, Lili, Octavio, Paola, José, Rogelio, lo que sus ancestros y los míos hicieron y dejaron de hacer, ¿eh? O sea, no podemos cerrar los ojos. Este país es el producto de lo que los mexicanos y las mexicanas anteriores hicieron y dejaron de hacer. Seguramente hicieron muchas cosas buenas, pero también dejaron de hacer muchas cosas. O a lo mejor hicieron cosas malas. Este México no es de generación espontánea. Entonces, ¿qué toca? ¿Qué sigue? Lo que toca son, desde mi punto de vista, muchas cosas, pero quiero mencionarles dos. Una, siempre dar un extra. Es decir, en un país como el que tenemos hoy en día, no basta con ser buen estudiante, buen novio, buena novia, buena hija, buen hijo, llevarla bien con los vecinos, llevarla bien con los hermanos. No basta hacer las cosas bien. Hay que hacer algo extra. Hay que ofrecer tiempo extra. Hay que consolidarse con la sociedad civil. Hay que dar un esfuerzo extra para apoyar a México y tratar de construirlo más. Si no, México no va a salir de donde está. México tiene que salir por los mexicanos y las mexicanas y tenemos que hacer un esfuerzo extra gratis, por convicción. Tenemos que hacer algo extra, pero también tenemos que intentar dejar un mejor país del que recibimos de manos de nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros padres y nuestras madres. ¿Recibimos un buen país? Creo que sí, pero también con muchas dificultades. Tratemos de mejorarlo, cada quien en su ámbito. Ustedes estudiando más, comprometiéndose más, construyendo mejor un futuro y un país. Yo intentando ser mejor servidor público, pero no solamente con lo básico, sino dar un extra. No queda de otra, porque si no, entonces nos deprimimos, como acaba de decir su compañero. Entonces resulta contraproducente. Esa es mi opinión. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Pues, Camila, sí, adelante. pues yo un poco relacionado a lo que acaba de comentar, creo que lo que se ha visto en nuestra generación y que creo que se debe cambiar es cambiar un poco el discurso estético y politizarlo un poco más, porque creo que a veces se nos hace como muy simple nada más dar una opinión como pues pública, ya sea en redes, ya sea en plataformas en las cuales nos comunicamos y sentir que con eso es suficiente, que es nuestra participación en el problema para mejorarlo. Y esto pues es meramente estético, o sea, es nada más de que, pues así, o sea, es como para que se vea que estamos haciendo algo y creo que no nos adentramos en el problema de que pues buscar cómo se puede resolver, realmente brindar apoyo a las personas o realmente pues
dar la mano con lo que podamos dentro de nuestra área o dentro de nuestra, pues, posibilidades como sector que somos. Y esto creo que es un problema el cual pues tiene que cambiar para que en realidad haya pues un cambio en todo el país. Y no sé, o sea, veo que muchas noticias luego van acompañadas de que hay un hashtag en Twitter que se vuelve viral porque nos indignamos y cosas así, pero al final eso pues no llega a nada, es simplemente un discurso estético de lo que está pasando. Ah, Creo Octavio, que- sí, adelante, adelante, adelante. Y pues creo que palabras pues sobran y creo que se necesita un poquito más de acciones. Como usted dice, pues dar un extra desde lo que nosotros podamos hacer. Octavio, qué buena participación. Nunca lo había pensado así, pero me abre muchas ideas en este momento, sobre todo con la palabra estético, que seguramente para ustedes es una palabra muy, muy común, para mí no lo es, pero tienes toda la razón. Lo hablo constantemente con mis alumnos, aunque nunca lo había definido así. Te agradezco porque hoy me enseñas algo más. Coincido contigo plenamente, porque además, bueno, primero quiero decirte que como generación ustedes que son chavos, chavas, pues de esta nueva generación, la verdad es que a mí me sorprenden todos los días, hacen cosas muy, muy chidas, muy chingonas, la verdad me sorprenden, son gente con mucha sensibilidad, gente muy abierta al cambio, gente muy diversa, con unos esquemas mentales diferentes a mi generación y eso me da mucha alegría verlo. Pero también a veces me compadezco un poco porque enfrentan muchísimos retos, Octavio. La verdad, hoy en día el tema de plataformas de consumo de información, las redes sociales nos pueden consumir de manera inmediata, la cantidad de información falsa, de información de consumo rápido, poca información muy fuerte, rápidamente consumida, incluso generando adicciones en nuestros jóvenes el día de hoy. Digo, la verdad es que yo, hoy un joven que se escapa al mendigo Twitter y al mendigo TikTok, para mí es una maravilla. Entonces, tu aportación me parece muy valiosa porque primero tengo que decir que tienen un reto muy importante, que tienen la vida difícil por todos los ataques que tienen de información y porque son una generación que está como entre dos generaciones extrañas, ¿no? Pero segundo, quiero decirte que tienes toda la razón porque esto además permea en el ejercicio de las profesiones, fíjate, Octavio. Es decir, muchas profesiones somos estéticas y en eso incluyo al derecho sin lugar a dudas y también a la ingeniería y a la arquitectura y al diseño, pero también a la medicina. No estamos compenetrados con nuestra realidad. Estamos compenetrados con una realidad falsa en la que a lo mejor hacer una buena estructura arquitectónica es nuestro objetivo, pero tal vez deberíamos pensar en arquitectura que fuese útil, que fuese necesaria y que respondiera a las necesidades de seguridad, de movilidad y de altas violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Yo te doy la plena certeza que hoy en día no hay un experto o una experta que pueda construir de manera correcta un cementerio forense o un espacio donde pueda haber personas fallecidas de manera digna y de manera correcta. Pero también te doy la certeza de que la seguridad de las mujeres en la calle no es una prioridad para los arquitectos ni las arquitectas, ni para los ingenieros ni las ingenieras, no lo es. Son cuestiones estéticas, pero pasa exactamente igual para la medicina, fíjate, Octavio. Es decir, no tenemos el suficiente andamiaje o no tenemos al ejército de médicos y médicas forenses que necesitamos, pero sí tenemos los suficientes médicos estéticos o cardiólogos o neurólogos para otro tipo de, o neurocirujanos para otro tipo de cosas. Tienes muchísima razón, no solamente los jóvenes, Octavio. La sociedad suele estar metida en una cuestión efímera, básica, estética. Muchas gracias, Octavio. Gracias. Sí, y nada más como algo extra, pues no sé, o sea, yo sigo a un youtuber que se llama Diego Rusarín, que habla mucho de estos temas, y se me hizo muy interesante que nunca he visto un youtuber en mi vida que llevara el discurso más allá de esto de, ay, hay que apoyar, hay que indignarnos en redes sociales, sino que lo llevó a ley, o sea, buscó un abogado, buscó pues gente que le ayudara a construir una ley y ahorita hay una ley que se va a aprobar, que pues él fue el que como que pues la impulsó, que tiene que ver con
los coachings motivacionales y como todas las estafas que se llevaron a cabo por estos y toda la gente que ha sido perjudicada por estos, ya por fin se va a volver ley que pues todos estos daños, tanto económicos como a la persona, se puedan pues como que llevar un juicio ante este tipo de pues de abusos de estas personas que se dedican como de coaching motivacional, que realmente pues es pura estafa. Y es la primera vez que veo que pues alguien pues realmente lo lleva más allá de nada más decir en una historia o en un video de que esto está mal. Gracias, Octavio. Gracias. Es una buena experiencia. Mire, yo también, siendo autocrítico, quiero decirles que las propias instituciones y las universidades en concreto están plagadas de personas, entre las cuales a veces me incluyo, cuya defensa de los derechos humanos, cuya crítica es una crítica de redes sociales. Es increíble. Ustedes véanlo, vean a sus profes, vean a los profes de otras universidades, hombres y mujeres, y creen defender derechos humanos, creen crear universidad, creen crear mejores ciudades y mejores ciudadanos desde un tweet, desde una publicación de Facebook. Es increíble. Es decir, hay personas en las universidades, incluyo al ITESO, pero también a la UP y al TEC y también a la Universidad de Guadalajara y al UNIVA, en el que jamás se han parado una fosa clandestina, jamás se han parado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, nunca han hablado con una madre de una persona desaparecida, pero tuitean sin problema: me duelen mucho los desaparecidos, terrible, Jalisco es una fosa. Es increíble la cantidad de personas que ahora lo hacen todo a través de redes sociales, y hacerlo así es bien cómodo. Es bien cómodo desde casa, sentaditos. Aquí lo difícil es ver a las víctimas a los ojos y llorar junto con ellos, ¿saben? Eso es lo difícil. Entonces, también me parece una buena reflexión. Muchas gracias, Octavio. ¿Alguien que quisiera hacer alguna aportación más o un comentario más? Yo, profe, Sí, adelante. pero se va a hacer muy noche, honestamente. No pasa nada, adelante. Lo único que quiero comentar es que, no, aunque no parezca, sí hay personas que están apoyando de alguna manera este tipo de cosas. Es verdad que estamos muy acostumbrados a la comodidad de pues del acceso a Internet, del acceso de tener las redes sociales para expresar nuestra inconformidad, vaya. Pero yo conozco algunas personas que no solo se dedican a acompañar a las personas que están en ese tipo de situaciones, sino también a tratar de organizarse para poder realizar ciertas campañas. No es que sean las mejores, o sea, no es que sea la mejor forma de alguna manera, porque no sé si ha llegado a escuchar de estas personas que la verdad es muy común cuando estás joven y cuando eres pues un poquito más radical, ¿no? Que tienes unas ideales ahí que se te están yendo pues por todos lados y quieres expresarlo y todo eso, pero hay un partido que se llama la J, o el Partido Comunista de Guadalajara. Es algo muy sencillo. La verdad es que a veces hasta el nombre te quedan así como, cabrón, como que comunistas, qué pedo, ¿no? Pero no se trata de eso. Siento que en estas circunstancias los esfuerzos están disipados y no se están concentrando por cuestiones de ideologías y cuestiones de comodidad que no han llegado como a converger. En este caso, se pueden abrir canales, se pueden abrir ciertos caminos para poder llegar a ese tipo de organizaciones. Sin embargo, no creo que sea el mejor camino. Lo que quiero decir es que tal vez si pudiéramos organizar una asociación civil, alguna cosa así, pero que se esté dispuesta a hacerlo, podríamos tener un efecto mayor, ¿no? Sin embargo, la verdad, yo estoy seguro de que no se va a lograr, porque no es la prioridad de nosotros, porque no tenemos ni siquiera bueno, principalmente el capital, ¿no? Ni siquiera el lugar donde podemos reunir y todas esas cosas. Hasta lo podemos ir por internet y todo, pero no creo que vaya a funcionar así. Sin embargo, solo estar conscientes de que sí puede llegar a ese tipo de cosas, solo como hay que tener conjunción con la fuerza del internet, con la fuerza de las manos de las personas que están trabajando en eso. No sé si me voy a entender. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre?
Edgar Ramos. Edgar, perdón, es que viene diferente en Sí, Edgar. perdón, A ver, Edgar, es el- yo creo que sí, Edgar, creo que tienes razón. Yo también les conozco, Edgar. Mira, tu servidor tiene ya, mi principal función es interactuar con víctimas, entonces he tenido el privilegio de poder estar junto con las madres, los padres, las personas que están buscando a sus hijos en la tierra y poder estar con ellos. Y tienes toda la razón, o sea, sí hay personas que lo hacen. Yo también conozco muchas personas. Creo humildemente que quien mejor lo hace es quien está sufriendo esa circunstancia. Claro. Y yo me ofrezco como un canal de comunicación, Edgar. Si ustedes o tienes algunos seres conocidos que quieren apoyar a esto, yo los pongo en vínculo inmediato con las personas que están ahorita excavando en Tlacomulco, o que van a buscar a los hijos en otros lados, o que luchan por las personas que están recluidas de manera injusta, o las que luchan por el feminismo. Tengo muchísimas amigas feministas que luchan todos los días en manifestaciones, en foros, o amigas que se dedican a defender a mujeres que injustamente están compurgando penas de homicidio, por ejemplo. Entonces yo me ofrezco como un canal de comunicación. Tienes razón, decir que todas y todos somos indolentes es injusto. Yo me incluyo a mí, yo creo que sí soy un indolente, no cumplo con las expectativas que debiera cumplir. Pero tienes razón, sí hay luces de esperanza, claro que sí. Para mí las luces de esperanza son las víctimas que luchan todos los días para enfrentar sus circunstancias, etc. Así es como lo veo. Ok, pues yo solo es una aportación. Si en algún momento tienen la oportunidad de buscarlos o inclusive comentar algo, adelante. Honestamente, no es que uno quisiera, ¿no? Pero la verdad, la vida no podemos invertir tiempo en algo así. Es desgastante, es la verdad. Se necesita mucho trabajo y se necesita mucha convicción. Y a veces no todos tenemos la facilidad de tiempo para poderlo otorgar. Pero quien tenga la facilidad y que tenga la convicción, creo que es alguien que puede trabajarlo así. Y los que Claro no, que sí. pues lo mejor sería trabajar desde las trincheras, así como usted dice, desde las nuestras, que sería tanto como arquitectura como ingeniería, principalmente buscar la seguridad, no solamente la seguridad de las mujeres, sino en este caso algo más global, algo que diga, quiero caminar por aquí y no tengo que caminar por aquí. Es muy diferente esa palabra, cambia todo, del quiero al tengo. Entonces, puede ser mucho ahí, hay un cambio radical en eso. En fin, es solo un aporte, pues gracias. Gracias a ti, Edgar, coincido. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna participación? De no ser así, yo quiero agradecerles nuevamente a Carlos, a Juan Carlos, su invitación. Para mí es un honor estar con jóvenes tan inteligentes, tan atentos, tan abusados para el futuro. Felicidades por la universidad donde estudian, es una gran universidad. Estoy para servirles. Yo actualmente soy el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde cuentan con todo mi apoyo. Ojalá que nunca requieran algo de conmigo, pero estoy para servirles. Mi nombre es Cristian Luis. Cualquier circunstancia, mi especialidad o en lo que trabajo todos los días es en la atención a las víctimas, y he podido colaborar en muchos espacios, principalmente del sector público, en estas áreas de atención a víctimas. Estoy para servirles, les deseo lo mejor, mucho ánimo. Su carrera es fundamental, importante para construir un mejor México. Los invito a que lo hagan cada vez más cercanos a la realidad y no tan cercanos solamente a los deseos de los clientes o los peticionarios, sino también de la realidad de nuestro país. Una realidad sufriente, una realidad sangrante, aunque también una realidad con muchas esperanzas. Sin más, salvo que Carlos, en caso de que esté el doctor Carlos, me quiera hacer alguna indicación, sin más yo daré por terminada la reunión de hoy. Doctor, ¿alguna indicación más? Bien, muchachos, pues si les parece, les pido de favor que abran todos sus micrófonos y le agradezcamos de todo corazón a Cristian el habernos acompañado hoy. ¿Les parece? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana.